Hola muchachos, ¿cómo están? Ya estamos terminando este ciclo de temáticas correspondiente al siglo XIX y hoy día nos toca hablar del aspecto económico de este siglo, en especial de lo que se refiere al siglo finisecular, el último tercio del siglo XIX. Y cuando hablamos de esto, inmediatamente tenemos que pensar en el Norte Grande. El Norte Grande fue el sector que nos cobijó gran parte de nuestro quehacer económico, en especial con lo que es la incorporación al salitre. El salitre fue nuestra fuente de alimento durante gran parte del siglo finisecular y los primeros 20 años del siglo XX. Por lo tanto, es muy importante entender esto. Todas las ganancias del salitre que se originaban a través de los impuestos de aduana fueron para el Estado, para poder crear nuevas cosas, nueva infraestructura. Ahora, es de suma importancia decir que el salitre en sí no quedó en manos chilenas, quedó en manos de extranjeros, en especialmente los ingleses. Acá en el gráfico podemos observar que el 55% de las salitreras estaban en manos de los ingleses, un 14% estaba en manos de alemanes, un 10% estaban en manos españolas, mientras que un 15%, un mínimo, estaba en manos de los chilenos. Y hay que decir que las oficinas de salitera se convirtieron en centros industriales que llegaron a contar con miles de obreros. La literatura en este sentido nos ayuda, para los que han leído La Casa de los Espíritus, habla un poquito de este auge salitrero, que sería importante que los que no lo han leído puedan también echar una repasada a estas páginas de Isabel Allende, donde trata esta temática. Obviamente, como ya les decía, sirvió para transformar el país, crear obras públicas, invertir en el sistema educacional. Entre las décadas de 1880 a 1820, el salitre fue un producto de demanda a nivel internacional. Y también se da una característica que la tenemos desde la colonia, es más, desde la conquista hasta el día de hoy. Somos un país monoexportador. Siempre tenemos un producto vedette, un producto estrella que nos sustenta nuestra economía. Ahora bien, en medio del desierto, en el medio del desierto se instalaron las oficinas salitreras. Estas oficinas eran prácticamente ciudades, ciudadelas, que se convirtieron en viviendas de tipo personal administrativo, donde trabajaban obreros. Existían teatros para la diversión, hospitales, escuelas, bibliotecas, cantinas para que los obreros salitreros se pudieran divertir, sedes sociales y pulperías, donde solamente se podía comprar con fichas salitreras. Muchos de ustedes esto ya lo vieron, pero quisiera compartirlo a través de este video. Estas fichas salitreras que yo tengo en mi poder, que son de mi colección personal, que valen un peso de la oficina de Antofagasta, que circularon en ese entonces en el siglo XIX, y que solamente se podía pagar en una sola pulpería con estas fichas, lo que significaba un impedimento para el obrero en su opción de elegir. En sí, las viviendas del personal administrativo eran viviendas buenas, confortables, tenían ciertas comodidades. Sin embargo, las condiciones de los trabajadores obreros eran miserables. Condiciones mínimas de higiene, vivían hacinamiento, vivían gran pesar los obreros y trabajaban de sol a sol en un desierto cruel. Y esto también originó las ganancias de salitre en que en Chile pudiera emerger, mejor dicho, distintos tipos de clases. La clase alta, la clase media y la clase baja. Para los que quieran profundizar sobre este tema, en el caso de la clase alta,
los invito a leer este libro del siglo XIX, que es Historia del siglo XIX chileno, que habla mucho de lo que es la oligarquía. La oligarquía, para los que estén interesados, con gusto se los presto. En este entonces, las familias querían tener una vida europea, en especial una vida parisina. Es el periodo que se conoce como la Bella Época. Querían construir grandes palacetes, eran aficionados a la hípica, vestían y obviamente se juntaban en clubes exclusivos como el Club de la Unión. Esa era la alta clase, la oligarquía que dominó todo este periodo. Por su parte, también tenemos la clase media, que en especial eran artesanos, empleados públicos, funcionarios públicos. Intentaban imitar a la clase alta y se empezó a consolidar a partir de los profesores, nuevos profesionales, y en 1900 se crea la ley de servicio militar obligatorio. Por lo tanto, los militares también son parte de esta clase. Finalmente tenemos a los de clase baja, el bajo pueblo, que tenían pésimas condiciones de vida, no existían leyes que regularan su vida, los trabajadores no tenían límite de trabajo, vivían en pésimas condiciones. Aquí no solamente esto ocurre en el salitre, sino también en el carbón y en el cobre. Para los que quieran profundizar en el tema, los invito a ver la película Subterra, que habla un poquito cómo sufren en estas habitaciones obreras, sobre todo con las camas calientes, los obreros de salitre, acá en esta película que es muy buena, que refleja eso. Para los que quieran profundizar más de la clase baja, del bajo pueblo, los invito a leer este libro de Gabriel Salazar, Labradores, Peones y Proletarios. Y para los que quieran conocer más de la vida común, por supuesto los invito a leer Ser niño guacho en la historia de Chile en el siglo XX, que también trata esta temática. Sobre todo en ese libro, en este último libro, habla de lo que es las malas condiciones de vida del bajo pueblo, las enfermedades, la baja esperanza de vida, la gran mortalidad, las infecciones gastrointestinales, el cólera, el sarampión, el deterioro en la salud mental por la falta de empleo, por el hacinamiento, las precarias condiciones de vida, la falta de alcantarillado, de agua potable, la falta de atención hospitalaria, los males sociales, la prostitución, el alcoholismo y las enfermedades venéreas que se producían en Chile en la vida popular. Para finalizar, y para los que les interese conocer en la construcción del Estado chileno en el siglo XIX, los invito a leer este libro de ensayos que se llama Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social de Chile en el siglo XX, editado por la Universidad Católica Silva Enríquez. Muchachos, hemos terminado nuestro siglo XIX. No olviden por favor repasar las guías, realizar los talleres, ver Algo habrán hecho por la historia, que es una serie que nos contribuye demasiado y que nos aliviana bastante el trabajo a nosotros. Y no se olviden de que también tienen que pasarlo bien. Así que muchachos, me despido. Un saludo cordial. Muy buena suerte.